Bienvenidas y bienvenidos a Responsables. Me da mucho gusto tenerlos una vez más acá. Saben que yo soy su host, Estefano, el que lleva este podcast. Y pues bienvenidas a todas, a todos. Después de un tiempillo de ausencia, estamos aquí de vuelta. Evidentemente no me gustaría empezar sin antes pedirles una disculpa. Creo que evidentemente ha sido un poco complicado llevar el ritmo de la vida que llevo y hacer estos episodios. No es que no tenga tiempo, creo que no es una justificación real, sino que no sentía las ganas, no me sentía en el mejor humor. No es que estuviese mal, sino que no sentía ese flow para poder conectar con todas y todos. Entonces, disculparme por eso. Voy a trabajar en renovar la imagen del podcast. Creo que este proyecto, mientras ustedes estén acá, haya 200 personas, 100 personas, 30 personas, una persona, vamos a continuar porque este proyecto es para ustedes, para todas y todos. Es para mí, evidentemente, primero un placer siempre acompañarlos y estar en sus procesos, pero también es para no abandonarlas y abandonarlos en este maravilloso camino que es formarnos en una vida más centrada en nosotros, en lo que controlamos, en la razón, en el buen uso de las emociones y sobre todo en la responsabilidad afectiva, emocional y personal. Así que bueno, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y en TikTok como Estefano DGH. Siempre es un placer saludarlas y saludarlos a todos y a todas por ahí. Muy probablemente pronto también estaremos en Twitch, volviendo a los streams. También es algo que disfruto y que sin duda voy a seguir haciendo mientras el tiempo se me disponga. Así que bueno, fíjense que estamos a 2 episodios de los 150 y eso significa que vamos a renovar temporada, que vamos a hacer las cosas diferentes y sin duda va a ser algo maravilloso y excepcional para todas y todos. Pero bueno, fíjense que en el episodio de hoy quiero platicar con todas y todos un tema que creo que es muy importante destacar y hablar. Y eso, ¿cómo lo llamaríamos? Lo llamaríamos como la anticipación a lo negativo. ¿En qué nos ayuda? Básicamente casi nada. La preparación en negativo es otra cosa que lo hemos tocado en otros episodios y se llama el premeditatum malorum dentro del estoicismo. Pero la anticipación innecesaria al pensamiento negativo no ayuda en nada. Entonces, normalmente, mi querida y mi querido responsable, siempre nos estamos preocupando por malas noticias. Siempre. Si sabemos que algo malo va a suceder, que hay una posibilidad de que algo malo suceda, nos adelantamos. Nos ponemos a pensar en qué tan malo puede ser, cómo me va a afectar, cómo me va a lastimar, cómo me va a hacer sentir mal esto que va a suceder o puede potencialmente suceder. Entonces, cuando esperamos que suceda una mala noticia, no significa que vaya a suceder, pero lo que sí significa es que nos estamos voluntariamente arruinando el presente por algo que no ha sucedido en el presente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante que lo destaquemos. Una persona que evidentemente se preocupa anticipadamente de lo negativo, lo está haciendo de manera voluntaria. Y seguramente me dirás, a ver, Estefano, no es cierto, porque yo evidentemente no me obligo o no digo, no es que no me obligue, no es que lo desee, no es que me levanto, no, ya sé que no, ya sé que pensar en lo negativo, pensar en lo malo que puede suceder a continuación no es a lo mejor de primera impresión voluntario, pero sí es voluntario porque está dentro de ti, porque todavía no ha sucedido, porque eso malo que estás evitando que suceda no ha sucedido y el hecho de que ya lo estés trayendo a tu mente te hace darte cuenta que evidentemente tú estás llevándote a ese estado de pensamiento. Entonces es evidente que tenemos que darnos cuenta que es voluntario y esto para mí por lo menos es muy revelador. Creo que cuando me doy cuenta que
anticiparme negativamente a un hecho así, me hace decir, es voluntario, yo lo estoy eligiendo. Es como cuando vas a comprar algo que sabes que quieres pero que no es necesario. Y cuando te haces esa pequeña pregunta de ¿es necesario o no es necesario?, enseguida se activa este pensamiento, este anclaje que muchas veces hemos desarrollado en estos episodios, darte cuenta que no es necesario y que probablemente estás a punto de gastar dinero que pudieses ahorrar o que pudieses ocupar en algo que sí sea necesario. Lo mismo es cuando te das cuenta que cuando piensas en negativo, te adelantas a pensar en negativo en algo y que es voluntario, decides dejarlo de hacer o decides empezar a desarrollar habilidades y herramientas que te llevan a no pensar en negativo cuando algo no sucede, ¿no? Entonces, ya sabes que en este podcast, ya sabes que en este espacio alentamos mucho al pragmatismo, a ser hombres y mujeres de acción, no de estar constantemente en el pensamiento, de estar constantemente ahí arriba, porque evidentemente tu servidor ha sufrido eso, el sobrepensamiento. De hecho es nuestro primer episodio de este podcast. Entonces, decirte que tal vez la filosofía de este podcast es eso, generar y llevar a la gente a ser personas pragmáticas. Entonces, el hombre o la mujer de acción no tiene tiempo para estarse preocupando porque está más enfocado en sus acciones, porque está más ocupado en hacer que en ser o que pensar, por ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, aparte de darnos cuenta que el pensar en negativo es voluntario, tienes dos opciones. Si llega a suceder lo negativo que estás pensando, ya sufriste más de lo necesario, ¿no? O sea, es real. Si estabas pensando en la muerte, o si estabas pensando en que ibas a perder dinero, o que te ibas a caer, o que te iban a correr del trabajo, ese momento antes de que sucediera, ya empezaste a sufrir y todavía no había sucedido. Y cuando sucede, ya traes todo un historial de haber sufrido. Entonces, sufriste doblemente. Y si no sucede, estás llevándote una gran recompensa en la vida. Estás dándote cuenta que la vida muchísimas veces no la controlamos, sino que controlamos lo que está dentro de nosotros. Entonces esas son las dos opciones que son muy importantes. Entonces siempre preguntarnos, y saben todas y todos que han platicado alguna vez conmigo, que yo siempre les digo que cuando tengo un momento difícil en la vida me gusta preguntarme ¿cómo me gustaría pasar el último momento de mi vida? ¿Molesto, triste, preocupado, ansioso, deprimido, o me gustaría disfrutarlo? Entonces creo que esto es muy valioso para darnos cuenta que cuando nos estamos anticipando en negativo o a pensar en negativo en algo, estamos gastando, me voy a un tema muy exagerado, pero nuestros últimos momentos de la vida mal, tristes, ansiosos, deprimidos. Entonces siempre haces esta pregunta: si hoy fuera el último día de mi vida, que Marco Aurelio se la hacía, ¿cómo me gustaría pasar ese momento? Entonces siempre tener ¿cómo podría ser? Esta motivación o estas ganas o esta necesidad de cómo mejorar, cómo hacer mejor las cosas cuando todo el mundo está preocupado. Creo que este es el objetivo central de darnos cuenta que anticiparnos en negativo es voluntario, que no es necesario, que debemos de ser hombres y mujeres pragmáticas, y darnos cuenta que cuando todos están en la pesadez y todos están en el dolor y todos están en la tristeza, ¿cómo podemos hacer algo para mejorar? Y me viene mucho a la mente estas imágenes de películas postapocalípticas donde el mundo se está cayendo a pedazos y donde todo el mundo está así como viendo el cielo, cómo se pone rojo y cómo están 3000 tornados, o cómo los extraterrestres llegaron, o no sé, cualquiera de los temas postapocalípticos que manejan estas películas de ciencia ficción. Pero siempre el personaje principal, que es el que se salva o es el que normalmente intenta salvarse, está más ocupado en ver cómo enciende el carro, cómo se mete al refugio, cómo se va al pueblo más aledaño, o cómo encontrar una solución, mientras todos están viendo el cielo y están esperando que el último momento de su vida llegue. Entonces creo que esta imagen, por más exagerada que suene, es lo que diferencia a las personas pragmáticas a las personas que se preocupan constantemente de lo que todavía no sucede. ¿Qué tipo de persona quieres ser? No lo sé.
pregúntatelo a ti mismo, pero yo, al menos viendo esta imagen de película que te estoy contando, me enfocaría más en ser este personaje principal que se intenta salvar siempre. Y para cerrar, mi querido responsable, te voy a dejar esta frase que leí de Ryan Holiday acerca de este tema. Que las noticias lleguen cuando tengan que llegar. Tú ocúpate de estar en el presente y hacer lo mejor posible en el momento actual. Creo que ese es el sentido de este episodio. Creo que todos y todas nos damos cuenta y sabemos que no controlamos las noticias externas, pero sí controlamos nuestra reacción a ellas, y mucho más, controlamos la reacción de una noticia que todavía no sucede, que posiblemente puede suceder, pero todavía no ha sucedido. Enfócate en vivir lo que tienes. Sufrir anticipadamente negativo es voluntario. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.